bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña José Naupari, él es abogado especialista en temas electorales y por supuesto le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, José? Muy buenos días, ¿cómo va? Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar, ¿qué te parece? Haciendo una mirada general sobre lo avanzado en cuanto a reforma electoral. Como sabemos, la Comisión de Constitución decidió abordar una reforma no de manera integral ni sistemática como proponía el Jurado Nacional de Elecciones, sino por etapas, ¿no? Y priorizando aquellos temas que en principio se relacionaban, por ejemplo, con las elecciones regionales y municipales. ¿Qué te ha parecido esa manera de abordar las modificaciones en la normativa electoral? Claro, lo que ocurre, a mi juicio, es que primero debió haberse iniciado con las reformas constitucionales. Sin embargo, se optó por crear un grupo de trabajo tendiente a elaborar un informe final, cuyo producto fue el proyecto de ley electoral que después presentó la congresista Patricia Donaire, pero de nada me sirve una norma integral si de repente cambia bicameralidad, si restituye la reelección. Es por ello que es razonable que se haya optado primero por lo urgente, ahora se va a entrar en el periodo de marzo a junio a las reformas constitucionales y de ahí vamos a entrar ya a lo que se refiere la ley o código electoral presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, el proyecto 1313-2016-JNE. Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, él ha hecho una exhortación en estos días, no solo a que temas importantes estén en la agenda de esa nueva etapa de debate, sino que temas que quizá ya pasaron sean ajustados, ¿no? Como por ejemplo las acciones políticas o los reportes financieros que se entregaban a OMPE y que ahora mediante las modificaciones se entregarían al final de la campaña, incluso con un plazo de 15 días. Exacto. Y ello es viable, ¿por qué? Porque en el marco que se vaya a terminar debatiendo los dos proyectos de ley electoral, uno el de la congresista Donaire y otro del Jurado Nacional de Elecciones, se van a tener que acumular aproximadamente 40 proyectos de ley. Varios de ellos abordan justamente el tema de financiamiento. Ahí va a ser el escenario propicio para poder debatir, oiga, ¿se hizo bien en establecer que la entrega sea 15 días después de concluir el proceso? Porque ni siquiera es del día de la elección, sino de conclusión del proceso. Deberíamos de repente buscar algún mecanismo intermedio que permita, por ejemplo, un reporte en tiempo real. Creo que ese tipo de temas lo van a poder debatir en el periodo 2019-2020. Claro, ¿no? ¿Tú consideras que eso vendría quizá luego de la experiencia con este proceso electoral y no necesariamente tendría que adelantarse? Lo que ocurre es que tenemos ya también la regla de la inmodificabilidad. No, claro, igual no se podría aplicar, exacto, ¿no? Digamos, pero eso no quita que podría ponerse en agenda. Claro, no pero si lo colocamos en agenda nos van a imputar, o en todo caso le van a imputar al Congreso, estás haciendo una reforma parcial, cuando en realidad deberíamos abordar todo en la parte del Código Electoral. Ahora, un tema que sin duda golpea a nuestro país en este momento son los aportes a las organizaciones políticas, ¿no? Aportes, bueno, a los partidos políticos, estamos hablando de campañas electorales, estamos justamente a puertas de un nuevo proceso electoral y es importante hacer hincapié en las nuevas reglas del juego, ¿no? ¿Cuáles son estas y si efectivamente nos blindan o no de la corrupción? Uno de los ejes principales que se tuvo con la nueva ley de financiamiento, como se le denominó en algunos medios de comunicación, es la transparencia. En ese contexto se acabaron los aportes anónimos. Todo aporte, así sea de un sol, tiene que ser identificado el aportante. Claro. Incluso si voy a una actividad proselitista, tienen que identificar quiénes fueron, no solamente quienes ayudaron a elaborar. Y eso es buenísimo. Exacto. También tenemos la bancarización a partir de alguna OIT. Ahora, ¿qué se podría mejorar? Sin duda que podría mejorarse quizás, como le comentaba, un sistema de repente informático que permita la actualización en tiempo real. En su momento, en un debate de la Comisión de Constitución de junio del año pasado, el congresista Violeta planteaba la posibilidad de crear un software, por ejemplo, que sea administrado por la OMPE, que permita a los partidos políticos registrar en tiempo real y no esperar al final a la entrega de esa información, ¿no? Ahora, otro tema que también es importante es que se han fijado topes a las actividades proselitistas. Muchos dicen que es mucho, porque es 250 UITs por actividad. Ojo, y también se habla de mucho porque no hay un tope anual. Exacto, ¿no? Exacto. Quizás ahí fijar un tope anual, de repente reducir el monto el monto máximo por actividad proselitista, ¿no? Por ahí también podría estar quizás la figura, e incluso en el ámbito del financiamiento, más allá que financiar a una organización política per se no sea ilegal, podría pensarse también en qué tanto puede ingresar dinero del Estado para financiamiento de campañas, ¿no? Ya han habido propuestas de algunas asociaciones políticas que plantean que las campañas sean financiadas única y exclusivamente con recursos del Estado. Claro, por el momento, digamos, los problemas se presentan en el financiamiento privado, ¿no? El financiamiento público, hay que recordarle a nuestros televidentes, en realidad es específicamente para capacitaciones, para locales, en fin, para todo aquello que tiene que ver con el fortalecimiento de la organización, ¿no? Exacto, y ahí justamente uno apunta a
a la prevención de la corrupción, en cierta medida también, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hoy por hoy ya está prohibido el aporte de cualquier persona jurídica, incluso así no sea con fin de lucro de alcance nacional. Y si es una persona jurídica de derecho privado, va a tener que ser sin fin de lucro y solamente para fines de capacitación. Siguiendo por esa línea y hablando de financiamiento prohibido, la normativa actual dice también lo siguiente: se prohíbe que personas naturales condenadas o con prisión preventiva por delitos contra la administración, tráfico de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos y terrorismo hasta 10 años después de la condena cumplida puedan financiar algún tipo de campaña. Exacto, esa es justamente la lógica también de prevenir la corrupción en la política, ¿no? Esperemos que, vamos a ver, un poco este es digamos, una prueba, un ensayo, estas elecciones regionales municipales. ¿Quiénes se presentan? ¿Cómo se genera el dinero? Exacto, hemos tenido problemas de narcopolítica, hemos tenido temas de narcoterrorismo, intentando ingresar a las relaciones políticas. Vamos a ver qué tanto funcionan estas reglas en este proceso para prevenirlas. Si no son suficientes, habrá que hacer una reforma en el marco del Código Electoral que permita de repente tener una regulación mucho más dura, mucho más rígida. Lo cierto es que no podemos taparnos los ojos, ¿no? Estas reglas responden a una realidad, ojo, hay que decirlo, transnacional. Sí, sin duda. Porque la región adolece de problemas de corrupción y de crisis en organizaciones políticas y el debilitamiento de las democracias, ¿no? Claro, pero ello tampoco nos podría llevar de un extremo a otro, ¿no? Ahora dicen, prohíbase cualquier tipo de aporte privado, y creo que podríamos tratar de llegar de repente a un punto medio, ¿no? Es que es importante, ojo, encontrar el balance, ¿no? Exacto. Ya tú nos dirás cómo, porque definitivamente el dinero es necesario para una campaña política, pero lo que se dice también es que se gasta demasiado dinero en cada campaña. Si mal no recuerdo, fue la congresista Marisa Glave y Grupo Nuevo Perú quien planteaba justamente establecer topes de gastos en campaña o en todo caso establecer un estándar, digamos, o que nadie pueda pasar de un determinado monto o que todos gasten lo mismo. Pero claro, ahí también vamos a entrar a debatir qué tan proporcional sea la medida en el marco de la libertad de asociación que permite a los partidos definir cuánto quieren gastar en una campaña electoral, ¿no? Regresando un poco a lo que tú mencionabas, para ceñirnos a lo que es fiscalización, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la encargada de la fiscalización justamente y tiene el plazo que tú decías, ¿no? 4 meses, ¿no? Después de recibidos los informes financieros para pronunciarme. ¿Estos 4 meses serán suficientes en un proceso electoral tan complejo y de tanta envergadura como ese que tenemos? Bueno, formalmente los procedimientos administrativos incluso duran solo un mes. Bueno, no un mes, sino 30 días hábiles, ¿no? En el sentido estricto, de 30 días hábiles a 4 meses, quizás la OMPE tendrá que solicitar el presupuesto que estime conveniente para abordar la tarea. Realizar esa tarea, porque también el plazo anterior de 8 meses, bueno, 8 meses en la incertidumbre de la relación política de saber si cumplió o no cumplió. Nuevamente el balance, Exacto. ¿no? Entre la eficiencia y, por supuesto, también el tiempo para el detalle, la examinación y la investigación. Exacto, porque imagínate la presión que podría tener la OMPE. 8 meses, cuando hay indicios de un aporte irregular, va a tener 8 meses detrás a los medios de comunicación, detrás a algunos líderes de opinión para que definan o impongan, entre comillas, sanciones a las organizaciones políticas o a un determinado candidato. Es demasiado tiempo de incertidumbre y imagínate que incluso esa autoridad, esa organización política tenga listas que hayan ganado. Entonces, ¿cómo va a ser la situación de esos candidatos? Sí, esa es la pregunta que además se hacen muchos especialistas y que lamentablemente seguramente vamos a responder recién en unos meses. Yo diría que incluso hasta el otro año, ¿no? Porque recuerda que los informes son anuales, estamos hablando que el proceso es el 7 de octubre, las elecciones y ahí 4 meses aún. Y aparte, puede haber segunda vuelta regional. De segunda vuelta regional estaremos hablando de noviembre. Tenemos que presentar informes anuales y los informes de campaña son 15 días después que cierre el proceso. Estamos hablando incluso informes de campaña la primera quincena de enero o a lo mucho la última quincena de diciembre, y en el caso de informes anuales estamos hablando de abril del 2019, con lo cual tiempo tenemos para experimentar estos cambios. Una nueva figura que se creó a propósito de las modificaciones en normativa electoral que abordan el financiamiento es el responsable de campaña. Exacto. Lo que se creó es una figura en la cual se permita que los candidatos distintos a los candidatos presidenciales puedan recibir aportes. En realidad ya estaba la norma de que un candidato pueda recibir aportes. Pero ¿qué ocurría? Terminaba sancionando al partido y no al candidato que de repente recibió el aporte indebido. Lo que se busca ahora es evitar que la organización política pueda ser sancionada por un hecho, una conducta, una irregularidad cometida por un candidato y respecto a la cual él no tenga conocimiento. Entonces, quien asume va a ser o el candidato o el responsable de campaña que él decide. En tu opinión, ¿esto cómo favorecería la transparencia y digamos, el manejo en general de un dinero en la campaña? Yo creo que en este caso, más que pensándose en la transparencia, se ha pensado más en facilitarle un poco, cierta medida, la vida a las organizaciones políticas, en el sentido de que tiene que haber una responsabilidad directa del candidato. Entonces,
Sí creo que esta medida tiene que ser complementada con sanciones más severas a las que actualmente están reguladas al candidato, porque hoy por hoy solamente tienes una sanción de multa al candidato. Quizás deberíamos pensar en sanciones más rígidas al candidato que incumple con el financiamiento que él recibe. Muy bien, bueno, finalmente, José, nos quedan solo un par de minutos. ¿Cuáles serían, en tu opinión, aquellos ajustes necesarios? Quizá ya los has mencionado, pero te pido que los repitas, por favor, cuando hablamos de financiamiento y de aportes en campaña en medio de esta coyuntura que vivimos movida, agitada, vergonzosa. Yo creo que debería repensarse el marco normativo sancionador. Creo que podría establecerse mayor rigurosidad de repente en las sanciones. Muy bien. ¿Sanciones políticas? Es un tema que debería volver a plantearse. Podría ser un mecanismo que disuada lo suficiente a los candidatos o a las opciones políticas de recibir dinero irregular. Quizás también pensar en una figura mucho más detallada de los comprobantes o recibos de aportación. Muy bien. O eventualmente incluso también reducir en cierta medida el tope de los aportes privados y, ¿por qué no?, de repente repensar la posibilidad de que haya mayor financiamiento público, ¿no? Muy bien. ¿Algo con las actividades proselitistas? Creo que también debería establecerse un tope mucho más bajo y que tendría que ser un tope por año. En el periodo anterior, recordemos que el tope era por año y en el caso en el cual las aportantes no sean identificados, ¿no? Ahora, si ya los aportantes son identificados, deberíamos tener la posibilidad de definir un tope por año y no un tope por actividad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, José, por habernos acompañado por esta conversación. Hemos estado con José Naupari, abogado especialista en temas electorales.